Nelson Villarreal, buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por la Alejandro. visita. No, gracias por la invitación. La valoro mucho, mi querido, porque además me consta que tenés en general las mañanas muy ocupadas y sin embargo lograste ahí poner una especie de fuerza para que crujan ciertas cosas y venirte. En el horario de clase, en realidad, porque el asistente está dando la clase hoy, no dejamos el curso, sino que dimos el espacio. Bueno, y cómo todo dialoga con todo, ¿no? Porque en este caso, que por supuesto yo entiendo cualquier autoridad de cualquier naturaleza, si alguien, porque además hay ejemplos que son trágicos y a cada rato en el mundo, ¿no es cierto? De muchachos que por distintas razones ya dan señales por redes y después termina concretando esas señales y todos decimos, pero pensar que yo puedo entender que de esa mirada, si hay una señal en redes, vos actives las alarmas, claro, ¿no? Ahora, el inexorable plan B o junto a eso es, ¿por qué llega a este nivel? ¿Qué tan serio era? ¿Qué tan posible? Pero también, ¿qué pasaba con el resto, con la comunidad? Quizás que el plan A debería ser sistémico, ese es el gran tema. El plan A debe ser sistémico y entonces el emergente debe ligar a las razones, a las motivaciones y las causas múltiples, más allá que el emergente sea el que aparece como problema. Claro. Porque acá lo que uno está viendo es que se estirpa el problema como emergente, pero el problema tiene una multiplicidad de red que debería ser parte del plan A, cómo se trabaja integralmente el desarrollo de una comunidad educativa, por el cual esto lleva entonces a preguntarse, el emergente de aquel que dice algo, actúa con violencia, es expresión de uso y abuso de drogas, es violencia, es expresión de un espacio que no es capaz de integrar. Y entonces algunos son más vulnerables que otros para expresar esto y lo expresan en la forma que la sociedad o la autoridad lo visualiza como negativo, lo cual es lógico, pero texto fuera de contexto es un pretexto para no resolver en última instancia. Texto fuera de contexto. Si uno solamente aquí, ¿no? Y por lo que está trascendiendo, ¿no? Es decir, se está abordando el tema aislado y puntual, lo cual no significa que requiera una intervención propia, pero no puede ser una intervención desprendida de las causas que hacen emerger esto, porque entonces no voy a seguir reproduciendo. Es decir, y el peligro es que no nos demos cuenta que lo que está sucediendo ya en Brasil, que sucede en Estados Unidos, puede comenzar a suceder aquí si no se aborda integralmente. Y entonces el plan A tiene que ser el abordaje integral de la construcción de una comunidad educativa donde tanto la participación, la visibilización de los problemas, la jerarquización de los recursos, la construcción del diálogo para procesar las dificultades, se anticipen a emergentes problemáticos o que prenden la luz roja. Pero la luz roja hay que anticiparla con la luz amarilla, ¿no? Generando muchas luces verdes, o sea, que canalicen en la comunidad, ¿no? Es decir, en el entorno, en las condiciones. ¿Por qué está explotando esto que vemos en algunos liceos, violencia fuerte, ¿no? Es decir, bueno, ¿es que son los jóvenes más violentos o es una sociedad que está imposibilitando oportunidades y una intervención que tiene una gran complejidad? Hay que tener mucho cuidado de no responsabilizar solo a unos, ¿no? Ni solo a la estructura del Estado, ni solamente a las familias, ni solamente al barrio, solamente, ¿no? Es decir, hay que intentar ver en relación de complejidad, porque si no, lo que se genera es que el problema es de otros, y es un problema de todos. Que hoy exista lo que existe hoy en determinadas situaciones no es un problema de ese individuo, no es un problema de ese contexto, ¿no? Pero eso en el lo dije más temprano, pero no ahora que acabo de recibirte. Estamos conversando con el filósofo, docente, investigador, entre otras cosas, exsecretario de Derechos Humanos en nuestro país, ¿verdad? Nelson Villarreal. A ver, esta última parte quiero que usemos como linda, como prometedora, como provocadora excusa el asunto IABA, no sé exactamente cómo adjetivarlo, para que también nos posibilite tu mirada más filosófica y más cuestionadora por naturaleza. Pues la filosofía, en el fondo, es un poco eso, ¿no? Cuestionarse, ¿no? Porque viste que arriba de la mesa ha aparecido mucho acerca de las prácticas democráticas, del poder legítimo, de la legítima autoridad, ¿no? Y un asunto al que se recurre una y otra vez.
Y a veces me parece que quedamos como pedaleando en el aire acerca de qué hablamos realmente cuando se trata de ejercer la autoridad, ¿no? Es decir, en fin, y las responsabilidades distintas, ¿no? Esta cosa que, mira, vos, pero que a mí me obsesiona cómo incluso gente formada, con responsabilidades, insiste en Uruguay a propósito de derechos humanos y tratar de poner en un plano de igualdad el delito o el crimen que pudo haber protagonizado un ciudadano o un grupo de ciudadanos organizados en un colectivo ilegal, lo digo yo, inadmisible, equivocado, salido de la norma de la convivencia. Agregale todos los adjetivos que quiera. Pero nunca, jamás, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia se puede equiparar ese delito a la sistemática violación y la práctica de esos delitos protagonizada por el Estado. Es de una obviedad, ¿o no, profe? Y sin embargo, constantemente, pero antes yo recuerdo, acá me tenés que ayudar, no quiero que vaya, pero antes yo recuerdo que ese tipo de argumento era el que sostenían, vamos a decirlo claro, yo lo digo y lo digo yo, no, está bien. Eran los que sostenían, ¿quiénes? O bienes, quienes habían perpetrado esos mismos delitos, quienes de alguna manera, procurando generar ese plano de supuesta igualdad, procuraban, vamos a decirlo claro, no ir en cana, o que no vaya en cana mi tío, mi padre o mi abuelo, yo puedo entender eso, ¿no? O quienes de alguna manera sentían que habían sido protagonistas. Lo que a mí me llama muy mucho... O legitimaban o legitiman una horizontalidad de relación que no es tal. Hay jerarquía de responsabilidad. Dijiste varias cosas, yo quiero retomar del principio. Lo que yo ahora veo como novedad en este contexto político que estamos viviendo, que aún reivindican ese relato quienes, en teoría, no cometieron los delitos y muchas veces incluso fueron víctimas. No tendrías por qué hacerte cargo de eso. Y sin embargo, entonces digo, ¿pero qué ha pasado acá? Ese establishment también genera cierto posicionamiento y ese es todo otro tema importante para ver, decir qué es lo que está sucediendo. Pero bueno, arranca. No, tiraste varias cosas. Una, la filosofía es problematizar, siempre tiene que buscar respuestas, tiene que hacer preguntas que generen ciertas respuestas, ¿no? Porque en eso sí, yo creo que la filosofía debe problematizar, pero debe encauzar. Y en ese sentido traías un tema. ¿Qué está pasando con el IABA? Y yo digo, un tema que parece importante, cómo se tiene que dar un marco de negociación del ganar-ganar para salir de esta situación complicada. Lo quiero decir al comienzo, para que quede claro que la problematización que voy a hacer del tema tiene como objetivo la necesidad de crear un marco de negociación que dé un ganar-ganar en las razones de cómo hoy está dado la situación de un callejón sin salida, que es altamente peligroso porque se va retroalimentando como una bola de nieve, ¿sí? Y voy al segundo punto, que es la jerarquía de responsabilidad. Claro. Entonces, la jerarquía de responsabilidad está que cuando el Estado con toda su poder comete crímenes, eso se llama terrorismo de Estado. Y por tanto, eso hace que el funcionario del Estado tenga mayor responsabilidad y debe ser juzgado dentro de esa responsabilidad, distinto a lo que es la responsabilidad de un grupo armado o quien actúe desde la sociedad, en cuanto el hecho de que quien tiene jerarquía de responsabilidad es el Estado. ¿Y por qué traigo esto? Porque ahora en el conflicto del IABA hay que hablar de jerarquía de responsabilidad, y esto es fundamental también. Tercero, el tema, la relación autoridad-poder, trayendo a Hannah Arendt, ¿no? Una filósofa judía que dice, el poder es imposición, la autoridad es reconocimiento. Entonces yo creo que hay que trabajar desde este lugar. Lo que se está sucediendo muchas veces es el ejercicio del poder como imposición y no la construcción de la autoridad como reconocimiento. ¿Qué significa la autoridad como reconocimiento? No debe perder el rol ni el gobierno, ni el director de un liceo, ni ARA. Pero si no hay reconocimiento de los que son parte de la comunidad educativa, eso deslegitima la idea de autoridad para Hannah Arendt. Lo que se está afirmando es la idea de poder como imposición, más que como la construcción de procesar el conflicto natural a la vida humana. Y acá traigo otro tema, ¿no? Es decir, el conflicto es con natural a la democracia, el conflicto es con natural al ser humano, por tanto reconocer la positividad del conflicto para entender que la democracia no es solo gestión de pluralidades, la democracia es gestión de inequidades. Cuando una sociedad tiene inequidades, el poder
es decir, la autoridad jerarquizada, lo que tiene que es construir un mecanismo que genere procesar ese conflicto buscando superar la inequidad en la que está instalado. Y ahí entonces no están todos en el mismo lugar, ni en sus responsabilidades, ni en los lugares que deben de ser compensados para poder resolver el conflicto. Yendo y comparando, y es peligroso porque no vamos a comparar el terrorismo de Estado con lo que está sucediendo en el IABA, digo, que quede claro. Pero lo que sí estamos diciendo es que la responsabilidad del Estado, en cuanto a su jerarquía, es la que debe dar el marco para que se procese el conflicto. Para eso existe el gobierno democrático, para eso existe un Estado democrático con derechos humanos. Podríamos decir, usando tus comentarios, podríamos decir entonces, en este o en cualquier otro conflicto que es necesariamente hijo de la lógica democrática y al que no deberíamos... natural al ser humano, a la democracia y a que podamos construir convivencia. Porque la convivencia no es la imposición de un orden. Te lo tiro para otro día. Qué interesante que siendo algo tan inherente goce de tan mal marketing, ¿no? Totalmente, porque se asocia el conflicto. Yo digo, quiero que los que están escuchando miren América Latina, miren otros lugares. Los uruguayos igual tenemos una gran capacidad para que los conflictos no se transformen en violencia, y eso hay que preservarlo, ¿no? Es decir, tenemos la gran capacidad que el conflicto tiene la discursividad de contradicción. Pero vimos, ¿no? Estamos viendo el conflicto del IABA, estamos viendo los conflictos gremiales, estamos viendo, ¿no? Pero no nos preocupa más lo que está pasando con las barras bravas, por ejemplo, de fútbol, o lo que pasa, no, es decir, los conflictos ligados a lo social, los conflictos ligados a la emancipación de la búsqueda de efectivizar derechos, están dados en una lógica de no violencia, están dados en una lógica claro, de no llevar al Estado. Por tanto, la autoridad que tiene la jerarquía de poner el cuadro de juego debería tomar esto para encauzar y no obturar con decisiones que impiden salir del problema. Lo que no significa que lo que esté planteando la autoridad sea pertinente. El problema, la forma en la que está planteado, genera un callejón sin salida que termina obturando la participación. Pero podríamos decir entonces que la autoridad, en la medida que bajo su condición de legítima autoridad intenta jugar imponiendo, como que empieza a cruzar más la lógica del poder que la del reconocimiento que da la autoridad. Quiero decir, se ve más seducida por esa mirada. El poder que delegamos en la forma democrática de la representación, la forma democrática tiene 4 niveles que es muy importante y se pierde. El nivel de la representación, que es la que da el cuadro de quién lleva adelante el juego, que es el que gobierna. El nivel de la participación, que es la permanente intervención de la ciudadanía para lograr que los derechos adquieran reconocimiento. El lugar de la deliberación. La democracia es deliberativa en el Parlamento, pero lo es también hoy en la comunidad educativa, lo es en la radio, lo es en todos lugares. Y el 4 nivel es el reflexivo, ¿no? Citando a Hannah Arendt, que era una pesimista respecto a la posibilidad de que las democracias se sostuvieran de manera constante, ella decía, bueno, si la representación, la participación y la deliberación pasan a ser ficticias, es decir, no logran articularse, es porque en realidad no hay la reflexividad necesaria. ¿Y por qué introduzco esto? Porque en realidad es legítimo que la autoridad instituida por la democracia en la representación, el que gobierna es el que pone las reglas de juego, pero no son absolutas. Esas reglas de juego deben interactuar con la participación. Y lo vimos cuando la ciudadanía se movilizó contra la LUC, ¿no? O cuando se plantea discrepar con una toma de decisión que nunca puede ser absoluta. Porque eso es un Estado democrático, un gobierno democrático debe aceptar que por más que lleve el mando del proceso, no es absoluto, que es lo que hoy está sucediendo. Pero ya que hablamos de un asunto que además ya ha pasado un año de la
de la decisión del soberano, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de estos comentarios puede ser adjudicado con ideas de pretender incidir en una u otra dirección. A mí me resultó, a ver, Uruguay en general, desde la perspectiva de las calidades democráticas, goza en el concierto internacional de buenas notas, ¿no? En general, ¿no? De notas satisfactorias. Más allá de que son, según lo que he estudiado, lo que me han dicho gente que ha estudiado más que yo, primero, los que dan esos estándares son diversos y utilizan diversas formas de medición. Pero en general, una de las mediciones que son bastante compartidas es que tiene que ver, entre otras cosas, los instrumentos de democracia directa son apreciados por esos organismos, por esas miradas, que hacen que, en la medida que son relativamente utilizadas con relativa asiduidad o facilidad por los cuerpos electorales, puntea mejor en la calidad de las democracias. Amplían la capacidad de que la decisión esté más legitimada por el soberano. Bien, hasta ahí, o sea, algo que en Uruguay es relativamente frecuente con relación a otras prácticas democráticas, es justamente lo que, entre otras razones, coloca a Uruguay entre los mejores de la clase internacional. Las 15 mejores democracias del mundo. Sin embargo, no olvidemos lo que llaman las opacidades de las democracias plenas. A lo que voy, profe, a ver si nos ayudás, en estos juegos de permanentes contradicciones, por decir lo mínimo, en algunos casos ya son hipocresías, ¿no? Es decir, cómo Uruguay, que saca pecho legítimo, el sistema político en general, la ciudadanía en general, estamos bien en el mundo en este aspecto, o estamos bastante bien, podemos mejorar, ¿no? Que los estándares de referencia, lo cual significa lo que están peores. Bueno, claro. Ahora, lo que quiero decir es esto. Eso, sí. Entre otras cosas, gracias a que cada tanto el soberano se manifiesta a propósito de diversos temas. Resulta que se activó esa rueda, y desde el día 1 que se activó hasta el día último que que se cerraron las urnas, hubo permanentemente, en forma explícita o implícita, esta barra que le pone palos a la rueda, plata dilapidada. Yo tomaría un poco de distancia y diría, en realidad hay una concepción de la democracia y de los derechos humanos centradas en lo que se llama en un primer nivel. Se entiende la democracia solo como representación del voto cada 5 años. Todo lo demás no se lo percibe por algunos actores como valor democrático. Para algunos actores, los derechos humanos son solo los derechos civiles y políticos, y no entienden que si no están ligados a los derechos sociales, ambientales, culturales, de participación y emancipación, son recortados. Entonces, hoy ha venido por su fuero lo que se llama una reacción a una idea integral de la democracia y de los derechos humanos. Esto es un dato que está sobre la mesa, es decir, ¿por qué? Porque se hace mucho hincapié en que si, el soberano votó a una coalición de gobierno, esta tendría el absoluto de imposición en la gestión, lo cual no hace al concepto integral de derechos humanos que toda Naciones Unidas le está diciendo a Uruguay. Cuidado, cuando usted está reconociendo una cantidad de tratados, está asumiendo que la democracia no es solamente representación, es participación, ¿no? Y esa deliberación requiere que esas voces sean incorporadas en la decisión que se va a tomar. Entonces la pregunta que uno se hace, bajando al caso del IABA, en la legítimo rol de autoridad que es el que tiene que llevar adelante la educación, se están tomando las voces donde tenemos que después de un tercer llamado para sustituir al director, ningún docente agremiado y no agremiado ha asumido, que los padres se han pronunciado, que hay más casi de 20.000 firmas que dicen hay que restituir al director, que los estudiantes están planteando que hay otro conjunto de problemas. Esto no significa que el cuestionamiento de la sociedad civil sea tampoco absoluto. Y por eso hay que crear el marco de negociación. Pero quien enmarca el marco de negociación es el que tiene poder y autoridad. Pero justamente el que tiene poder y autoridad, acá advierto yo otra potencial, y le puedo estar agarrando a Luis Cochazo, pero otra potencial, digamos, contradicción, repito, para decir lo mínimo. En el marco de el anuncio, la exposición, la exhibición, la publicidad que se hace acerca de la reforma educativa o transformación educativa, ¿no? Hasta en ese aspecto hay como ¿de qué término se usa? Uno de los argumentos que un día sí y otro también los promotores
sostienen es, porque además de este modo vamos a generar las ideas que los centros educativos deben gozar de determinados niveles de autonomía, porque son y ellos. Que los padres tienen que participar. Son ellos más que... Y uno, yo de afuera digo, sí, es verdad, está bien esto que dice. No, Obvio que no sí. es lo mismo tener un liceo en Paso de la Arena que en Portones de Carrasco, que hay cosas, están atravesados por situaciones distintas, diversas, que eso enriquecen, que la problemática distinta, que está muy alejada de aquella consigna del ministro francés, ¿no? A esta hora en toda Francia están dando la tal clase que seguramente aplicó para un momento, pero que ya no ese es el momento. Entonces resulta que frente a ese acontecimiento encontramos una microcomunidad educativa de un centro de estudio importante, ¿verdad? Que junta a mucha gente en donde aparentemente hay diálogo más o menos saludable entre la autoridad. El director nada menos. El director. Estaba ejerciendo justamente esto. Procesar el conflicto como una oportunidad para crear ciudadanía, conocimiento y capacidad crítica. Que la resolución luego tuviera que mediar entre cómo encontrar distintas vías es otro tema. Digo esto porque creo que estamos... Pero Nelson, ¿no luce contradictorio eso? Pero, es contradictorio porque, y yo creo que tiene que ver con una cosmovisión. Encerrarse en la idea de que la democracia es solo la representación delegativa de aquellos que gobiernan. Y no entender que la democracia es también participación y deliberación que le tiene que hacer cambiar al que gobierna muchas veces la forma de llevarlo adelante, que solamente lo estamos viendo en la negociación de la coalición por pedazos de poder en la reforma provisional o en otros temas, y no lo estamos viendo con la ciudadanía, lo que debería... Tenencia compartida, reforma jubilatoria... Todo, o sea, es decir, pero no en una negociación a partir de la relación con la ciudadanía. Si vemos en tenencia compartida, ¿cuántas organizaciones se han pronunciado a favor de esa ley? Ninguna. No hay sociedad civil que se exprese. No hay sociedad civil, no hay pensamiento académico. No hay pensamiento académico de ningún tipo. Nadie ha dicho, che, qué bien que está perfecto, esto. Entonces, refuerza esta idea de entender la autoridad como un poder que se impone, de un poder que se ejerce solo por mayorías circunstanciales, tira abajo toda la tradición del siglo XX, que es ir ha ido construyendo una coparticipación. Porque lo que todos sabemos que el siglo XX, cuando el vallismo, ¿no?, le gana al Partido Colorado al Partido Nacional, se va generando un proceso de coparticipación. Y cuando uno va a ver el conjunto de leyes de la década del 20 al 50, se ve cómo la Unión Cívica, como el Partido Nacional pudieron mechar en el vallismo determinadas cosas. El vallismo tuvo la capacidad de absorber esto. Si uno ve los gobiernos progresistas, a pesar que tenían mayorías y se impuso esas mayorías, se incorporaron de manera muy clara, porque muchas de esas leyes salieron con más de la mitad más uno, ¿no? Salieron con 60, 70%, porque, bueno, hoy lo que está sucediendo es que tenemos una coalición de gobierno que entiende que la mayoría simple que tiene le da la total autoridad como poder y, por tanto, pierde el reconocimiento. Y lo está perdiendo no solamente en las condiciones concretas de la ejecución de políticas, lo está perdiendo ante la ciudadanía como tal. Es decir, la ciudadanía está comenzando a percibir que no se construye diálogo efectivo, no se procesa el conflicto de manera en la cual se acepta un marco de negociación en el que no puede solamente imponerse uno, dejando fuera a los otros. Y esto porque hago hincapié, porque lo del IABA tiene distintos círculos, ¿no? Es decir, no es que la democracia en su plenitud esté afectada. Lo que está afectada es la forma de ejecución de una política pública ligada al tema de la educación, que es central hoy, tanto para el gobierno que habla de una reforma educativa, es decir, que quiere llevar adelante, y lo que está demostrando, como tú decís, que es muy contradictorio la forma de ejecución que está teniendo con el relato y discurso que dice que esa reforma va a generar capacidad de autonomía. Lo que está es anulando autonomía. Porque si la comunidad educativa, profesores, padres y alumnos, piden algo distinto, al menos, ¿cómo se absorbe esto? ¿Cómo se toma en cuenta? Y entonces, uno esperaría que Cherro, que quien está teniendo el rol de poder y ha perdido autoridad porque no tiene reconocimiento, asuma de que, queriendo buscar un objetivo distinto, construya un mecanismo por el cual se pueda
dialogar. Hoy se va a dar una situación que es que, bueno, en la medida que no asumieron los directores, ¿no? O sea, las inspectoras van a hacer una transición. Sí. Bien, ¿esa transición va a habilitar la capacidad de incorporar a la comunidad educativa? Aceptando la situación de hecho. Y entonces va a permitir trastocar, que no es un tema de que gana o pierde uno u otro, sino que se genera una nueva situación en la que la comunidad educativa es lo central, y dentro de la comunidad educativa lo central son los estudiantes, a los cuales se les está afectando, tanto en las formas de accesibilidad, en las formas de participación, en las formas de expresión, que no debe ser absoluto. Y los estudiantes también tienen que entender que hay que negociar. Y los docentes también esto lo entienden. Parecería que quien no está entendiendo que hay que negociar es la propia autoridad que se para como poder impositivo y no como construcción de una autoridad de diálogo en la cual pueda generar un proceso que encuentre un tercer excluido. Porque estamos ante un problema, ¿no? Bueno, el tercer excluido puede ser asumir que vuelva el director, que es interino, que es suplente y que por tanto, ¿no? Que cierre el año y luego se haga el llamado. Y entonces todos quedarían en las partes. Digo, quiero adelantar esto porque creo que hay que colaborar a encontrar mecanismos de salida, pero no agudizando esta situación que básicamente la responsabilidad la tiene la jerarquía de autoridad, que es el gobierno. Imagino que de la perspectiva de la colaboración también, justo de pronto dialoga con lo que decís, el profesor Pablo Cayota, ¿verdad? Que Pablo. Bueno, un hombre de la educación, ¿no es cierto? Sí, sabe mucho de esto. Publicó hace pocas horas atrás un tuit que dice: humildemente propongo que el sumario al director del IABA no se elimine, pero que sea sin separación de cargos ni retención de haberes, quizás habilite un diálogo entre todos para resolver, y ahí, salón gremial, mantenimiento edilicio, ascensor, accesibilidad. Pero ya vamos a la pregunta, ¿por qué se ejerció autoridad como poder impositivo desmedido? Porque, siendo honestos, es absolutamente desmedido lo que se le impuso al director. Ayer Daniel Buquet, en su columna Análisis Político, hablábamos de otros temas, pero surgió, es muy inevitable que... Y según él percibía esto, repito, del análisis político, que fue un conflicto, lo que uno en general puede ver cuando a veces la autoridad o el poder no logra evitar un conflicto, sino que este caso parece ser al revés, un conflicto provocado. No, parecería ser, yo digo porque para poder facilitar resoluciones, es decir, parecería ser que acá hay la intencionalidad en un liceo paradigmático, como se llama, en una situación paradigmática como la que se está dando, dar un ejemplo de imposición de poder, porque la propia palabra, la insubordinación, o sea, los términos que son profundamente dictatoriales, que no aceptan el conflicto como natural a la democracia, y entendemos democracia en el espacio educativo. Yo no estoy hablando en la teoría que podemos hablar de la democracia en su plenitud. Estamos hablando de la democracia en lo educativo. Estamos hablando de la capacidad de ejercer la autoridad en la institución educativa. Lo que está sucediendo es que parecería ser con claridad, pero sin embargo, no todo, y extraño de que el presidente de la República se haya pronunciado como se pronunció, ¿no? O sea, en esa línea vertical autoritaria, ¿no? Negando, ¿no? Bueno, yo soy docente de la Católica, digamos, ¿no? Y cuando fue alumno, todos dicen de que fue bastante irreverente, transgresor, ¿no? Por tanto, seamos honestos, o sea, situar en los estudiantes el problema de la transgresión, desconociendo la ausencia de responsabilidad jerarquizada del Estado en el cuidado del IABA y de construir ese proceso de diálogo educativo, parecería ser, sí, una forma de descentrar el conflicto que hoy está viviendo el país en torno a varios otros temas más. Y cuidado que lo del IABA se está transformando en un problema en sí mismo, pero también en un distractor de otros problemas que se está viviendo en el país. Me gustaría luego de la pausa, nos quedan unos poquitos minutos, pero luego de la pausa igual me gustaría que nos hables de algo que va a ocurrir ahora nomás, en mayo, en el marco de la Universidad de la República, acerca de justamente las democracias y las democracias desafiadas en la región, que es un proceso bastante global, tengo la impresión yo, pero bueno, quiero que nos hables sobre esto. Pero para terminar, ya que hablaste algo de
hiciste como una referencia histórica al vallismo. Yo recuerdo que tuve la fortuna de ser bastante amigo, o por lo menos cercano, de Carlos Maggi. Yo recuerdo en el marco de una de las tantas ocupaciones que muchachos de secundaria hicieron, no puedo asegurar exactamente cuál, Carlos Maggi decía, lo comentaba en forma pública, seguramente en la tertulia del Espectador, pero yo recuerdo, él decía, la verdad que lo que plantean los muchachos a mí me parece equivocado, descabellado, fuera de lógica. Pero está bien que ocupen, decía Maggi. Agregaba Maggi, decía, porque si no ocupan ahora que son estudiantes. Pero a ver, si a la juventud no se le da espacio de la transgresión, claro. Y de la transgresión positiva, porque podemos distinguir, ¿no? Es decir, ¿no nos preocupa más la transgresión que se está dando en la autoeliminación que están viviendo jóvenes por una forma de uso y abuso de estupefacientes, de lo que es el crimen en el narcotráfico? No nos preocupa, o sea, cuando tengo una transgresión que llamamos positiva, que es de crear participación y ciudadanía, debería ser acogida como un valor. Otra cosa, ¿dónde termina esto? Pero razonemos por el absurdo. ¿Qué pasaría si tuviéramos estudiantes que a todos dicen, sí, claro, sí, por supuesto, sí, está bien? Bueno, lo que pasa es que hay una mirada de construcción, de democracia, de Estado, de paradigma, que es ese, y es la construcción del orden obediente. Ajá. Es decir, porque el orden, o sea, el espacio pensado como algo crítico y desafiante es complejo, ¿no? Es decir, porque te termina poniendo en un lugar donde vos no sos absoluto. Yo siempre digo, después que la primera clase digo, pueden criticar, y cuando me suben las críticas, tengo que bancar de que en realidad la forma en que planteo algunas cosas las tengo que repensar, porque el estudiante me está construyendo algo dialógico. Vamos a la pausa y nos hablas de lo que va a pasar ahora en mayo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Dale. Estamos conversando, estamos poniendo la mañana en camino con Nelson Villarreal, el filósofo, docente, investigador. ¿Tus clases dónde las das? ¿Quiénes son tus alumnos, por ejemplo? Bueno, yo doy en Facultad de Derecho, Ideas Jurídico-Políticas del Orden Moderno, para abogacía y notariado en el primer semestre. O sea, los muchachos de grado, los futuros abogados y escribanos, y doy Fundamento Filosófico de las Relaciones Laborales para la licenciatura de Relaciones Laborales en la Facultad de Derecho, y doy Religión y Política en la Universidad Católica, y Filosofía del Derecho estaba dando en el IPA. Bien, pero también haces alguna cosa en Humanidades y en la FIC, Bueno, ¿no? Tenés razón, tenemos un curso con Guigú sobre también esta nación, religión y política en la FIC, y en una maestría de antropología en humanidades. Ya venimos, estamos en el 98.7. No olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. En el final, a propósito de democracias desafiadas en la región, se anuncia para el próximo 8 de mayo, en el marco de la Universidad de la República, un panel, ¿no? No sé exactamente cómo... Bien, rápidamente. Yo desde el Instituto de Historia de las Ideas de Facultad de Derecho, en el cual soy docente, estoy trabajando hace 2 años la idea de democracias desafiadas, sobre todo en América Latina, pero es un tema y un fenómeno, como tú decías, a nivel global, que es la pérdida de sustento, ¿no?, del marco de negociación que hablábamos, que permite gestionar inequidades, no solo pluralidades, digamos, ¿no? Y lo que está sucediendo en América Latina es que luego del ciclo progresista viene toda una corriente reactiva al avance de derechos, de reconocimiento de distintos colectivos, que lo vimos en Bolsonaro, ¿no? Lo vimos también acá relativamente, ¿no? Y que está presente, pero sobre todo en América Latina, esta idea de que en última instancia la democracia liberal tiene un problema, ¿no? Y lo que estamos viendo increíblemente es que las fuerzas de izquierda son las que están sosteniendo la democracia liberal, sí, claro, porque es la garantía de procesar inequidades, no solo pluralidades. Déjame decir, solo un asunto que a mí me tiene... digamos, me gana mucho la atención, digo sobre otro término, pero me gana mucho la atención. Cómo, a propósito de análisis políticos acerca de lo que está ocurriendo en el continente, en países como Brasil, Chile o Colombia, donde ha ganado la izquierda, en cualquiera de los casos, los titulares de los grandes medios de comunicación insistían en que
Primero, la elección se había dado entre dos posiciones radicalizadas. Segundo, y tercero, la idea de que asumen al gobierno generando, hay que decirlo, generando garantías para el funcionamiento del sistema democrático. Y yo digo, pero en Chile, para hablar de Chile, quien tiene que generar esas ideas es la derecha, porque es más, derrocó la derecha un presidente constitucional de izquierda, ¿no? Totalmente. Pero la idea que es la izquierda la que tiene que exhibir garantizar, porque claro, credencial, fe democrática. Fe democrática. Pero además en el que caso, las derechas lo que han hecho es violentar de manera sistemática el tema que es lo que estamos viviendo. Pero en el caso de Brasil, y permitime porque te robo tiempo y no es justo, pero en el caso de Brasil, yo diría que es el más elocuente. Sí. Si hay algo que Lula ha demostrado, primero como presidente en dos gestiones, y después, ahora como candidato, es su altísima capacidad para mediatizarse, para correrse en ámbitos de flexibilidad ideológica. Brasil, a lo sumo, fue una tibiona socialdemocracia cuando gobernó Lula, y el que está absolutamente radicalizado era la derecha extrema, que además en todas cosas obligó que Lula dijera que iba a la elección sin haber hecho un pacto con el diablo. Entendeme, es la derecha la que está haciendo eso. Y acá estamos diciendo no, porque resulta que la izquierda es radicalizada. ¿Pero de quién estamos hablando? Ahí hay que analizar los relatos en que están basados y da para otro diálogo que lo podemos hacer en otro momento. Pero rápidamente, esta cuestión de que en última instancia los progresismos no lograron cambiar las matrices productivas para generar una cierta equidad de acceso, más allá que fue circunstancial y se generaron clases medias, los trabajadores obtuvieron determinados derechos, se caminó en el reconocimiento de colectivos, pero no pudiendo cambiarse la estructura que permitía justamente una inclusión equitativa, los sectores que se vieron desplazados, ¿sí?, encontraron en discursos radicales de derecha y extrema derecha el imaginario para impactar en democracias ya controladas, porque esto lo vemos en Trump, Estados Unidos, claro, lo vemos en Vox en España y lo vemos en Bolsonaro. Es esta idea de que en última instancia el liberalismo y los centros no tuvieron la capacidad de frenar este cambio que estaban produciendo las izquierdas supuestamente, digamos, ¿no? Es decir, porque hay una gran resistencia a que las democracias sean gestión de inequidades y por tanto crear equidades. Entonces, en la medida que liberales y derechas comenzaron a desaparecer, las extremas derechas son las que instalan el relato de la necesidad de lo que se llaman democracias controladas. La vuelta que se vio de otra forma en la década de los 60 y 70, digamos, ¿no? Es decir, que es necesario ver qué es lo que está emergiendo, no solamente como cuestionamiento a la institucionalidad democrática en sus distintos niveles, y por eso decíamos, si se cree que la democracia es solo representación, las derechas y extremas derechas han logrado un movimiento social. Y hoy hay mayor movimiento social en Brasil, y lo vimos el 7 o 9 de enero, ¿no? Nosotros hicimos, que salió en la diaria, un análisis con un brasileño, sí, ¿no? Claro. Con Milillo, que justamente decíamos, cuidado, Lula, no porque haya ganado y muestre esta diversidad va a poder sostenerse. Y a la semana pasó lo que pasó, y lo cual uno le genera la pregunta, ¿sabemos cuáles son las condicionalidades y restricciones a las que se encuentra hoy el cambio social, más allá de izquierdas, centros y liberales que tuvieron una cierta alianza en las socialdemocracias, el vallismo, en los socialismos, ¿no? O sea, es decir, hoy eso se pone bajo sospecha. Entonces, está la democracia desafiada, ¿por qué? Porque se está construyendo un tipo de institucionalidad de control, ¿sí?, que tiende a buscar un mecanismo en el cual se cambien los relatos. Y entonces los derechos humanos dejan de ser la ampliación de autonomía de colectivos diversos y pasa a ser la consolidación de los satisfechos y de los colectivos que tienen poder. Lo vimos ahora en la ley de paternidad, corresponsabilidad, y se está viendo en distintos lugares, ¿no? Como una extrema derecha, como es Cabildo Abierto en Uruguay, le puede presionar a una derecha de centro, como era el herrerismo, el imponerle el hecho que se está favoreciendo, ¿no?, a los que fueron juzgados por delitos de lesa humanidad, o dándole... O sea, las extremas derechas están en toda América Latina generando esto. Entonces,
este trabajo que estamos haciendo también está en relación a algo que yo soy parte, que es la Alianza por el Desarme y la Justicia Social, muy rápidamente, que es un espacio ecuménico que surge en Colombia sobre la base de que lo que tú decías fuera del programa que estábamos hablando, cómo es posible que después de la pandemia, en vez de haber invertido en salud, educación y autonomía, se está invirtiendo en armamentismo, se está invirtiendo, ¿no? Bueno, entonces, esto que fue tomado por el discurso de Petro cuando asume, ¿sí? Constituyó una plataforma, ¿no? Que tiene el apoyo de movimientos feministas, tiene el apoyo del Papa Francisco, tiene el apoyo de movimientos sociales en América Latina, universidades que están participando de Brasil, y entonces en el marco de eso, el 8 de mayo viene el doctor Marciano Seabra de la PUC de Minas de Gerais, con el cual estamos trabajando esta alianza y otra gente, y vamos a hacer a las 9:30 en el Paraninfo, en principio, un panel sobre las bases democráticas y republicanas de la paz duradera, ¿no? Es decir, cómo construir la paz duradera, que no es un problema solo que desaparezca la guerra de Ucrania y Rusia, sino que se pueda enfrentar el dilema que viven las sociedades latinoamericanas con el narcotráfico, con la violencia ciudadana, sobre la base de la construcción de una paz activa. Esto sería el lunes 8. Lunes 8 de 9:30 a 12 horas, va a ser en el marco de los cursos que damos de ideas jurídico-políticas. Si nos habilitan el Paraninfo, va a estar abierto a todos los que quieran ir a escuchar, y si no, estará en línea para que se pueda escuchar por internet. Bien. Y a la tarde, con Marciano Seabra, vamos a hacer un panel con la red de renta básica de la UDELAR, que también él participa desde el tema de derecho financiero. Vamos a analizar la importancia, que lo hablábamos anteriormente, que cuando en la pandemia, teniendo salud, educación, vivienda, se te desapareció el ingreso, quedaste excluido. Imagínate sin tener salud, educación y vivienda. Perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, y por sos tanto, un cuidacoche. Y sos un cuidacoche o aquella informalidad, ¿no? Claro. A mí me impresiona cómo empresarios uruguayos salieron a América Latina a decir, gracias a que existía el seguro de paro, se amortiguó bastante, y sin embargo estaban contra esos derechos en determinado momento. Bueno, de hecho, si podemos, para que no todo quede como que todo ha sido malo, de la pospandemia, acá en Uruguay, el proceso de formalización, claro, sí. de la economía, la pandemia clave, encontró que es era clave. Entonces, aquel que de pronto estaba dispuesto a contratar al empleado bajo cuerda, ¿verdad? Ahora se ha dado cuenta del... Totalmente. Y el empleador, muy lejano de la idea del retiro, de creer que nunca se va a enfermar, ¿no? Sí. Ahora de alguna manera lo... Bueno, la pandemia nos mostró que todos somos vulnerables, ¿no? En distintos planos, pero también mostró la necesidad de jerarquizar los recursos, lo que no se logró en la pospandemia, ¿no? Porque si vemos los números de inversión en armamentismo, es descomunal. Y que estemos en lo que se llama una tercera guerra fragmentada, que bien retomaba Marcos Carámbula ahora en un homenaje que se hacía a Perico Pérez Aguirre. Perico Pérez Aguirre decía, demos un día de la guerra para la paz. Un solo día de inversión en armamento permitiría resolver la salud de todo el mundo. Es brutal. Es brutal el nivel al cual la humanidad ha llegado de irracionalidad. Estábamos hablando, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a un nivel de irracionalidad? Te lo planteo para que otro día lo desarrolles. ¿Ha llegado a ese nivel o en realidad ha sido el nivel o es el nivel inherente a la condición humana? Bueno, Porque en realidad... Ana Arendt diría de que es casi inherente y solo la reflexividad, como decíamos, nos permitiría rescatarnos. Es decir, nos permitiría porque revivirnos. el riesgo del planteo, tal como lo haces, que lo comparten en cuanto a la indignación, es generar la idea de que de una utopía regresiva que desde mi perspectiva la humanidad nunca tuvo. ¿verdad? No. Sí. No es que alguna vez estuvimos fenómenos todos y... No, para nada. Más bien, para nada. No, yo creo que si lo medimos en el marco de acumulación, la humanidad ha logrado. Claro. ¿Sí? Sin embargo, hoy, esto de que, y es todo un tema, digamos, ¿no? Si la filosofía de la historia es lineal o es un eterno retorno. Sí. No es ni lineal ni eterno retorno. Es una espiral ascendente y en los recodos va más adelante o retrocede. La pregunta es cuál es el recodo que estamos hoy. Claro. ¿Qué queremos hacer en este recodo? Claro. Queremos acumular para ampliar, porque evidentemente yo tomo los últimos 100 años, la humanidad amplió capacidad. Sí, claro. Sin embargo, tuvo momentos regresivos. Sí, claro. ¿No? El holocausto, la dictadura, el empobrecimiento, son regresivos. Bueno, hoy queremos hacer que los recodos que estamos viviendo nos lleven a ampliar
capacidad de derechos, ampliar capacidad de democracia, ampliar capacidad de humanización, de emancipación, o lo que se quiere es la inevitabilidad, como lo dijo Trump en su momento, ¿no? El mundo no da para todos, por tanto, los que nos quedemos con esto, ¿no? Y en esto democracia desafiada. Lula no cae porque Biden lo apoya. Estados Unidos termina siendo el que evita el golpe de Estado. Y esto es muy fuerte. ¿Sí? Es muy fuerte porque la contradicción dentro de Estados Unidos entre republicanos y demócratas de cómo se resuelva para Occidente va a ser muy importante. El cómo Estados Unidos se salga a la guerra de Ucrania también va a ser muy importante, ¿no? Y por eso esta iniciativa de Lula en torno a la paz, digamos, ¿no? Es decir, son varios temas que están en juego. Pero para lo del 8, para ir cerrando, porque sé que estamos en hora, el 8 de marzo la idea es dar fundamentos. Mayo, tenés razón. 8 de mayo, gracias por el 8. No, si no hay que esperar un año. No, hay que esperar un año, ¿no? De 9:30 a 12 y después de 18 a 20 vamos a analizar primero el tema de las bases republicanas y democráticas de una paz duradera, es decir, que la humanidad la tuvo en la posguerra por 30, 40 años, ¿no? Bueno, ¿es posible hoy retomar una relativa paz duradera? Es decir, que sería clave y es poner a la tecnología, a la productividad que la humanidad ha generado, ¿no? En función de la propia humanidad y no en función de una acumulación desigual que agudiza violencia, digamos. Bueno, mi querido, gracias por el tiempo, Nelson, gracias por la generosidad, por gracias por la entrega y bueno, y el problema que tenemos siempre que conversamos con gente como vos es que aquello que decía José Larralde, que yo era gurí, lo escuchaba porque en mi casa lo pasaba mucho mi mamá y mi papá, herencia para un hijo gaucho, entonces que en un momento decía, mientras más cosas sé, más me quedan por aprender. Totalmente. ¿No? Entonces decía, y yo que estaba en la escuela, yo decía, pero entonces mamá, ¿para qué voy a la escuela? No entendía mucho. Bueno, el problema de conversar con gente como vos es que mientras más cosas escuchamos, más ganas tenemos de aprender y en fondo nos genera una especie de exasperación porque nos deja como en unas zonas potencialmente más ignorantes, en fin. Es una cosa, pero todos estamos iguales, pero es un lindo, ¿sabes qué? Para hablar de democracia, es un lindo conflicto. Ahí va el conflicto. Conflicto como movilizador, ¿verdad? No hay que temerle al conflicto. Porque hace emerger. Claro. Hay que desconfiar de las sociedades donde no hay conflictos. Donde no hay conflictos. O en las familias, o en las parejas, o en los vínculos donde no hay conflicto. Las cuestiones estáticas no son. Ahí es que las cosas no andan tan bien. Totalmente.